tardes para todos, buenas noches, dependiendo en qué parte del mundo se encuentren. Para nosotros es un gusto que estén acompañándonos el día de hoy en esta actividad, en la tercera que estamos organizando desde la comunidad de Power BI User Group de Paraguay. Nos da muchísimo gusto tener hoy a otro invitado de lujo como lo que estuvimos teniendo en todo esto, en estas primeras actividades que estamos organizando. Hoy nos acompaña nuestro invitado, José Manuel Pomares. Para las personas que lo conocen y que lo siguen, él es uno de los formadores de LinkedIn, posiblemente con mayor cantidad de cursos en diferentes temas de Excel, de Office y también creador de contenidos sobre, obviamente, muchísimo material relacionado con Power BI. También está certificado como Power BI Data Analyst Associate y nos está acompañando desde España el día de hoy. Y José Manuel, primero que nada, muchísimas gracias por tu tiempo, por aceptar esta invitación, por acompañarnos y por compartir un poquito tu experiencia. Estamos nosotros desde Paraguay y desde la región realmente porque tenemos muchísimas personas de otros países que se sumaron a nuestra comunidad, que si bien tiene el nombre de Paraguay, ¿verdad? Está abierta para toda la región y cada vez se están sumando más en la plataforma de Meetup, y hoy en día ya estamos prácticamente con más de 130 registrados en muy poco tiempo, lo cual nos pone muy contentos porque nos da la posibilidad de que podamos llegar a muchas personas. Y el objetivo de la comunidad, como siempre, es compartir, colaborar, ayudar en todo lo que podamos y hacerlo por sobre todo entre todos juntos, porque de eso se trata, ¿verdad? No se trata de centralizarlo en una o dos personas, sino que hacerlo entre todos y que todos podamos tener el mismo protagonismo. Así que, José Manuel, te agradezco nuevamente muchísimo y te cedo la palabra para que compartas la interesantísima información que tienes hoy preparado para nosotros. Pues muchísimas gracias a ti, a vosotros, Eliseo, por la invitación, por poder estar aquí. Es un honor. Han pasado ilustres compañeros también antes que yo y el nivel está súper alto. Así que, bueno, vamos a dar todo lo posible para decir cosas interesantes para toda la comunidad de Paraguay, la comunidad de Power BI. Pues este es el tema, ni más ni menos, que vamos a tratar hoy. Es un tema... bueno, no es de los más sencillos, pero yo creo que ahí radica el interés y vamos a tomarlo como un juego y como un reto, ¿no? Y en la medida de lo posible vamos a hacer que este tema, la transición de contextos en Power BI y también en DAX para Excel, ¿no? En Power Pivot. Entonces vamos a intentar hacer que este tema bueno, pues sea lo más accesible para todo el mundo, ¿no? Y para todos los niveles, especialmente pues, niveles de personas que se están iniciando y también que ya están utilizando algo de DAX. Bueno, paso a presentarme brevemente, no me gusta extenderme mucho con las presentaciones, intentaré hacerlo breve. Mi nombre es José Manuel Pomares, como ya ha dicho Eliseo, soy formador y consultor. Tengo esos dos ámbitos. En el ámbito de la formación, pues como también ha dicho Eliseo, hago formación para LinkedIn Learning en Excel, Visual Basic, PowerPoint, Outlook, etcétera, etcétera. Es decir, el resto de programas del conjunto de Office, ¿no? Estoy certificado por Microsoft en Power BI y en el ámbito de la consultoría desarrollo proyectos tanto en Excel como en Power BI o a veces en ambos a la vez para empresas a medida, ¿no? Pues dashboards principalmente. Y también tengo la faceta de analista en control de gestión, es decir, soy economista de formación, entonces pues también realizo análisis económico-financiero a empresas. También soy creador de contenidos, entre otros, pues unas cápsulas que suelo emitir los domingos de 9 menos cuarto a 9, que por cierto, este domingo no, pero el siguiente reanudo después de unas semanas de vacaciones, por decirlo de alguna forma, un pequeño descanso, reanudamos esas cápsulas, Power Beats, 15 minutitos nada más, y focalizado en un tema. Y también, junto con mi compañera Clara Vega, pues emitimos mensualmente una masterclass de finanzas y Excel. Es decir, es una combinación bastante interesante. Y luego, pues como digo, ahí podéis buscar también en LinkedIn Learning mis cursos. Bien, no me enrollo más con mi presentación y vamos ya a ver la agenda o el menú que tenemos para hoy. Transición de contextos en DAX.
el reto invisible. Bien, la transición de contextos lo vamos a poner como el objetivo final de la presentación, de la ponencia, pero tenemos que pasar por unos temas previamente. Vamos a comentar un poquito sobre contextos en la vida real, lo que es la palabra o el concepto de contexto, ¿no? El contexto lo podemos aplicar, es una palabra general que podemos aplicar en la vida real a muchas cosas. Por ejemplo, cuando estamos consultando un extracto bancario, un extracto de los movimientos de nuestro banco, cuando queremos fijarnos en algo concretamente, pues ya estamos eligiendo un contexto en el cual fijarnos en esos datos concretos y no en otros. Esto lo vamos a ver más detalladamente después. O, por ejemplo, bueno, aquí tenemos varios ejemplos, pero uno de ellos, por ejemplo, cuando vamos al teatro, si decidimos estar en las mejores butacas, pues ahí tendremos un contexto de precios, y si queremos estar en unas butacas pues de peor visibilidad, pues vamos a manejarnos en otro contexto con otros precios distintos. Bueno, pues hablamos de contextos, podemos hablar constantemente de contextos. Pero yo quiero vamos a hacer una pequeña introducción, una especie de juego, no sé si juego, ¿no? Pero vamos a introducir toda la ponencia con un ejemplo que a todos nos tiene que sonar. Es decir, tenéis en pantalla un extracto bancario, un extracto de movimientos bancarios. Bueno, pues vamos a entender el resumen de toda la ponencia, es decir, el contexto de filtro, el contexto de fila y la transición de contextos. Vamos a entenderla en 10 minutitos, o más o menos lo que dé de sí, con un extracto de banco. Vamos a ver cómo podríamos aplicar esto aquí. Vamos a tomarlo como un poquito de reto y como un poco de juego. Tenemos un extracto bancario como el que estáis viendo en pantalla y resulta que, imaginaos que tenemos una necesidad. Necesitamos conocer todos los movimientos que cumplan estas dos condiciones, que estén o que hayan ocurrido el día 2 de junio de 2022 y que sean gastos. Repito, 2 de junio de 2022 y que sean gastos. Entonces, con esas premisas, aquí tengo el extracto bancario, hemos dicho 2 de junio y que sean gastos. Muy bien. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Una persona, ¿qué es lo que intuitivamente va a hacer, ¿no? O cómo aborda esta problemática. Pues lo que hace esa persona es que mentalmente se va a la columna de fechas y también mentalmente filtra y solo presta atención a todas las fechas que sean el 2 de junio. Ya está. Y con eso ya tenemos una primera criba de la información, ¿no? Y tenemos ya un contexto. Aquí tenemos este primer contexto. Pero claro, la condición era que solo fueran gastos, con lo cual aquí hay una línea que molesta. Así que la persona lo que hace es hacer una segunda criba sobre esta columna, sobre la columna de importe. Así que descarta una de las filas que era un cobro, que no era un pago, digamos, ¿no? Así que con todo eso ya tenemos el contexto donde nosotros ya podemos evaluar lo que nos interesa. Así que este primer concepto, que estamos comentando es ni más ni menos que el contexto de filtro. Este contexto, estas cifras, estas tres cifras, eso es un ámbito, un contexto que es el conseguido a base de aplicar filtros, que son normas generales que aplicamos a las columnas. ¿De acuerdo? Muy bien, pues ya tenemos uno de los conceptos. Vamos ahora a ver otra posible necesidad. Necesitamos etiquetar los movimientos de ese extracto bancario según sean ingresos, seguros, cuotas, electricidad, tarjetas u otros. Necesitamos etiquetar cada uno de esos movimientos. ¿Esto cómo lo podríamos conseguir? Una persona que tendría que hacer ya no digo DAX, ya no digo Power BI, una persona cuando se enfrenta a esto, ¿qué tendría que hacer si tenemos que poner una etiqueta a cada uno de los movimientos? Pues lo que tendríamos que hacer es lo siguiente, ir fila a fila reconociendo aquí el concepto y decidiendo si eso es un ingreso, si es un pago por seguro, si es un pago por electricidad o lo que sea. Así que tendríamos que ir iterando. Tendríamos que ir iterando sucesivas veces, hombre, tantas como 10. Hay 10 filas, pues tendríamos que iterar 10 veces para poder conseguir determinar si es un ingreso, si es un gasto y de qué tipo, ¿no? Esto se llama ir iterando, esto se llama
el contexto de fila. Es decir, ha sido necesario introducirnos en el contexto de cada una de las filas para determinar esas dos cosas, el tipo de movimiento y luego asignar la etiqueta. ¿De acuerdo? Esto es trabajar en un contexto de fila. Cuando estamos en un contexto de fila, en cada una de las filas, solo tenemos que atender a lo que hay ahí, en esa fila. ¿De acuerdo? Muy bien, vamos ahora a ver otra necesidad, la tercera necesidad. Necesitamos etiquetar los movimientos del 2 de junio de 2022 según sean ingresos, seguros, cuotas, electricidad, tarjetas u otros. O sea que aquí tenemos ya una doble misión. Lo de etiquetar, que ya lo hemos visto antes, y además que sean del 2 de junio. Entonces, vamos a ver cómo haríamos esto. Pues lo primero que tendríamos que hacer es lo mismo que antes, ir iterando fila a fila para determinar lo de las etiquetas. ¿De acuerdo? Pero luego necesito aplicar un filtro para que solo de todo esto, solo me quede los movimientos o me queden los movimientos del 2 de junio. Así que después de iterar fila a fila, necesito este siguiente paso, que es aplicar un filtro que ya conocemos del principio de la exposición, un filtro a la columna de la fecha. Así que hemos hecho las dos cosas. Ver fila a fila los detalles de cada una de las filas y luego aplicar un filtro. Es decir, hemos tenido que pasar de trabajar fila a fila a trabajar aplicando un filtro general a una columna. Bueno, hemos hecho una transición del contexto de la fila al contexto de filtro. Bueno, pues esto es la transición de contextos. Así que más o menos esos conceptos teóricos son los que vamos a trabajar, pero ahora ya en DAX, ¿de acuerdo? Aquí tenéis la diapositiva, como podéis ver, esto es la transición de contextos. Ha sido necesario trabajar en un contexto de fila y pasar a un contexto de filtro. Muy bien. Bueno, esto era la introducción, pues para intentar hacer estos conceptos amigables bueno, pues a todo el mundo, ¿no? Con un simple extracto de movimiento. Pero claro, esto tenemos que acercarnos un poco a DAX, porque si nos quedamos aquí, uno no puede decir y no puede considerar que ya sabe y domina este concepto aplicado a DAX y a Power BI o a Power Pivot, ¿no? Entonces, vamos a ir acercándonos. El contexto de evaluación en DAX, ya de una forma general, el contexto de evaluación es una expresión que incluye al contexto de fila, al contexto de filtro y a la transición de contexto, si quieres, ¿no? Pero bueno, especialmente a los dos primeros. Es una expresión general. Es el conjunto de datos que están disponibles para ser evaluados por una expresión o por una fórmula DAX. Es el conjunto, es decir, esos datos que hemos ido acorralando, acotando y ya se nos quedan ahí después de aplicar todos los filtros y todo. Bueno, pues esos datos, eso es el contexto donde se va a evaluar mi fórmula, el contexto de evaluación. ¿De acuerdo? Entonces, ahora vamos a hacer una pequeña incursión en Excel, que los que venimos de Excel nos gusta mucho también hablar de Excel cuando estamos hablando de Power BI. Entonces, porque además yo sé que muchos usuarios vienen de Excel y Excel es un buen enganche, es es bueno tender puentes entre Power BI y en Excel para aprender también, para otras muchas cosas, pero para aprender también. Entonces, en Excel. El contexto de evaluación en Excel, ¿eso existe en Excel? Porque nunca se habla en Excel del contexto de evaluación de nada. ¿Por qué? Vamos a ver, en Excel la unidad mínima de referencia que tenemos es la celda. Eso, para hacer referencia a algo, lo mínimo es la celda. Podemos hacer referencia a un conjunto de celdas, a una hoja entera, etcétera, etcétera. Pero lo mínimo es una celda, ¿no? Bien, esto, ¿cómo lo hacemos? En Excel es súper fácil, nada más que tienes que coger el ratón y a seleccionar celdas, o una, o dos, o 18 celdas, o 19, o las que tú quieras, de una forma sencilla, clara, transparente, con el ratón ahí, sin ningún problema. Entonces, bueno, esto es muy fácil a corto plazo. Lo que pasa es que Excel, el Excel antiguo, ya no hablo del Excel moderno, que tiene ya Power Query y Power Pivot, pero el Excel antiguo, pues bueno, a la hora de tratar grandes cantidades de datos se queda también un poquito ineficiente con estas características de esta forma de seleccionar y hacer referencia a las celdas, ¿de acuerdo? Entonces, cuando ya pasamos a modelos tabulares, es decir, o bien trabajar en Power Pivot o en Power BI,
¿Cómo está esto del contexto de evaluación? Bueno, pues el contexto de evaluación en modelos tabulares, ahí tenemos que decir que la unidad mínima de referencia es la fila y la columna. No existe la celda como tal. No podemos hacer referencia a una celda en DAX, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues que sobre todo a los que venimos de Excel y a muchos usuarios, esto incomoda porque te ves un poquito como perdido. El modo de referenciar lo que tú quieres, ese contexto de evaluación que tú quieres, pues ya empieza a ser indirecto, tienes que utilizar distintas técnicas, que si el contexto de filtro, el de fila, la transición de contextos, ¿no? Entonces, claro, todo se hace un poco más abstracto. Ya no es todo tan directo y transparente en una hoja que tú estás viendo, sino que cuando tú tienes que hacer referencia a un contexto, bueno, pues tienes que utilizar ahí una serie de técnicas que son más o menos abstractas, ¿no? Entonces, eso sí, la evaluación o la determinación de un contexto mediante estas técnicas en modelos tabulares es más potente porque se manejan columnas, se manejan tablas de una forma más eficiente también, ¿no? Que en el Excel antiguo. Entonces, ¿cómo en los modelos tabulares podemos acotar y determinar qué celdas, entre comillas, o filas o columnas son las que a nosotros nos interesan para que una fórmula se evalúe ahí? Pues bueno, tenemos como tres técnicas: recortar el largo y el ancho de las tablas, determinar la fila o las filas donde actuar y actuar fila a fila, y un híbrido entre esas dos, ¿eh? Y todo eso se traduce en el contexto de filtro, el contexto de fila y la transición de contextos. Volvemos a los tres pilares que acabamos de, de ir comentando desde el principio, ¿no? Entonces, claro, bueno, pues con todo esto, ya digo que en Excel era todo muy transparente y muy cortoplacista, pero aquí, bueno, vamos a tener más beneficios a largo plazo, pero también es cierto que se pierde una cierta granularidad, transparencia, materialidad, es que todo es más abstracto y hay ciertas dificultades para aprender, tanto para el docente como para el alumno, ¿no? Todo este tema de transición de contextos y de contextos. Entonces, bueno, hay que luchar contra eso y hay que tratarlo como un reto, ¿no? Como es lo que estamos diciendo desde el principio. Así que vamos a abordar cada uno de esos tres pilares. Aquí lo veis en el menú: contexto de filtro, contexto de fila y transición de contextos. Abordamos el primero de esos pilares, pero ya de una forma un poquito más seria, siempre teórica, pero más seria, ya acercándonos a Power BI, ¿de acuerdo? Así que, bueno, a estas alturas la definición yo creo que queda clara. Contexto de filtro es el entorno resultante de decidir lo largo y lo ancho que será nuestro conjunto de datos disponibles para realizar cálculos con una fórmula, por supuesto. Así que vamos a pasar a Power BI y ahora sí, ya yo creo que ya os va a gustar un poquito más, viendo aquí ya la aplicación Power BI. Bien, el contexto de filtro. El contexto de filtro, como decíamos, es el conjunto de datos que están disponibles para ser utilizados por una expresión DAX después de haber superado las restricciones o modificaciones que imponen ¿quién? Las restricciones que imponen ¿quién? Pues una serie de elementos que tenemos en Power BI, que son los que voy a decir a continuación. Esas restricciones, para conseguir ese contexto de filtro, las imponen los siguientes elementos. Mira, por un lado tenemos las segmentaciones. Aquí tenemos en la parte superior izquierda las segmentaciones. Es decir, yo puedo hacer clic aquí en cliente y esta tabla que estáis viendo aquí, esta tabla representa, digamos, la tabla original de mis datos. Lo que podríamos mostrar aquí, lo que pasa es que aquí se ve más pequeñito y se ve como peor, y a mí me interesa más tener estos datos aquí, porque aquí puedo tener otros elementos y tal. Pero esta tabla sería la misma que hemos visto aquí en datos, ¿de acuerdo? Muy bien. Bueno, pues si yo hago clic aquí en un segmentador, vemos como la tabla, pues ahora, claro, como yo he elegido cliente 2, aquí solo aparece el cliente 2. Estoy ya definiendo un contexto de evaluación para mis fórmulas. También puedo hacer esto, por ejemplo, aquí, haciendo clic en una visualización como, por ejemplo, un gráfico de anillo. Esto también filtra la información
y mi contexto de filtro se ve modificado y mis fórmulas también van a arrojar unos datos en arreglo a los datos que está dejando pasar ese filtrado, ¿no? En este caso estoy filtrando ahí por producto el producto número 3 exclusivamente. Bien, ¿qué más elementos determinan el filtro, ese contexto de filtro para mis fórmulas? Por ejemplo, el panel de filtros. Aquí tenemos un panel de filtros que yo puedo utilizarlo a varios niveles. Puedo utilizar el panel de filtros a nivel de la visualización, a nivel de la página o a nivel de todo el informe. Yo puedo aquí poner, por ejemplo, euros unidad, pues es menor que, yo qué sé, que 3.000. Y le doy aquí a aplicar y veo cómo se ha aplicado y ya tengo un nuevo contexto de filtro. Pero bueno. Así que los paneles de filtros, el panel de filtros, perdón, también es otro elemento. Voy a quitar este filtrado. Bien, más cosas que pueden filtrar y que pueden determinar mi contexto. Pues las tablas, otras tablas que yo puedo generar en Power BI, si yo agrego determinadas columnas, voy a poner, por ejemplo, esta de aquí, tabla original de productos. Aquí veo una tabla de productos que si yo, por ejemplo, filtro desde aquí, por ejemplo, el 2, es decir, he hecho clic en este objeto visual, en el producto 2, veo que la tabla principal también se ha filtrado. ¿Y eso por qué? Eso es gracias a las relaciones. El filtrado, en esta dirección, no vamos a hablar de dirección de filtro, no nos vamos a meter ahí, ¿no? Pero se supone que esto tenemos que tener un poquito de concepto ya asimilado sobre esto. Entonces, mediante las relaciones, también podemos filtrar otras tablas, otros objetos visuales también pueden filtrar esta tabla de hechos, digamos, ¿no? Más cosas. DAX. El código DAX también es un elemento que puede modificar de distintas formas el contexto. Por ejemplo, aquí tenemos una medida DAX, la cual es un calculate, una función calculate que en su segundo argumento estamos utilizando la función all. Esto lo que hace es obligar a que los clientes no puedan ser filtrados. Siempre se va, por ejemplo, esta medida, bueno, esta tarjeta que tengo aquí con un resultado, este resultado, por mucho que yo filtre aquí los clientes, siempre va a tener el mismo resultado. ¿Por qué? Porque DAX, el código, concretamente esta instrucción, está mandando sobre todo lo demás, por mucho, bueno, al menos sobre este segmentador. Yo podría también poner una función aquí all que mandara sobre más cosas, pero bueno, en este ejemplo está mandando. Es decir, que lo que quiero decir es que DAX también es un elemento que puede introducir y puede acotar o puede desacotar, por decirlo de alguna manera, mi contexto de evaluación. Y por último también RLS, la seguridad a nivel de fila o Row Level Security. El RLS es una forma de poder ofrecer la información de Power BI en distintas versiones para distintos usuarios, para distintas necesidades. Es decir, yo puedo crear roles para que toda esta información esté filtrada por un rol, por las características de un rol determinado. Por ejemplo, si yo me voy a modelado y voy a administrar roles, me doy cuenta de que aquí yo puedo administrar y crear roles. Aquí tengo un rol creado, rol vendedor 1, que si me doy cuenta lo que hace es que está filtrando para que solo pueda verse el cliente número 1. ¿De acuerdo? Esto es la creación del rol. Ahora, si lo quiero aplicar, vamos a ver qué ocurre. Yo le doy aquí, le doy a rol vendedor 1 para que sea aplicado y ahora toda la información que tengo aquí, toda tiene que estar, tiene que pasar, digamos, por ese rol que está determinado por RLS. Es decir, que esto es otra forma de determinar el contexto donde se va a evaluar todo. Por lo tanto, y voy a detener aquí el rol, aquí se muestran ya todos los datos. Con todo esto, ¿qué podemos sacar en conclusión? Vamos a volver a la presentación un momento. Y sobre el contexto de filtro tenemos que decir que hay un orden de prevalencia. Es decir, que RLS, en la seguridad a nivel de fila, está por encima de todo lo demás. Lo que quede marcado ahí
Lo demás, por mucho que queramos, no se va a ver. Ni siquiera con DAX vamos a poder ver, por ejemplo, un cliente que no esté visible para RLS. En segundo lugar, DAX manda sobre lo de abajo, es decir, sobre el resto de objetos visuales, paneles de filtros, etcétera, etcétera. Entonces, este sería un poco el orden de prevalencia. Otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que el contexto de filtro, cuando vamos a escribir una medida, no una columna calculada, una medida, siempre existe por defecto ya un contexto de filtro. Otra cosa es que mediante la medida lo podamos modificar, pero el contexto de filtro es ahí como el gran hermano que está ahí por encima de todo y por defecto existe ahí, ese contexto de filtro. Y luego también tenemos que decir, bueno, ya lo hemos dicho antes, pero remarcarlo, que el contexto de filtro se propaga a través de las relaciones. Es decir, que las relaciones, si estoy filtrando una cosa en una tabla, si estamos con la dirección de filtro correcta, pues eso se va a propagar hacia otras tablas, ¿de acuerdo? Ya digo que no nos vamos a meter con relaciones, con direcciones de filtro cruzado, ¿de acuerdo? Pero esto es importante saberlo. Así que, bueno, ya tenemos uno de los pilares. Vamos ahora con el segundo pilar, el contexto de fila. El contexto de fila es el conjunto de celdas que componen una sola fila de una tabla. Una sola fila. Y ya está. ¿De acuerdo? Pero vamos a volver a Power BI para manejar esto. Para ir asimilando mejor estos conceptos. Bien, voy a ampliar un poquito con las nuevas características de poder ampliar Power BI. Vamos a ampliar un poquito el tamaño. Aquí tenemos una tabla de hechos y dos tablas de dimensiones a los lados. Cuando yo estoy trabajando en un contexto de fila, o podríamos decir cuando DAX está trabajando en un contexto de fila, vamos a suponer que DAX es como una persona, ¿no? DAX, ¿qué es lo que visualiza DAX? ¿Qué es lo que ve DAX? Como si fuera una persona, ¿no? Pues DAX lo único que ve cuando está trabajando en un contexto de fila es precisamente la fila. Solamente ve esta fila. No ve las tablas que hay alrededor, tampoco ve el resto de la tabla. Entonces es como que es ciego verticalmente y ciego horizontalmente. DAX solamente ve el contexto de fila. Aunque claro, esto es algo que podríamos decir que esto es algo por defecto. Esto es algo por defecto, porque nosotros podemos modificar esto también mediante funciones y mediante otras cuestiones. Aquí tenía yo para poder mostrar una serie de reglas, ¿no? El contexto de fila está inmerso, está anidado en un contexto superior que es el de filtro. Es decir, el contexto de filtro está por encima del de fila. Es decir, lo que nosotros consigamos con un contexto de fila, trabajando fila a fila, bueno, pues eso será dentro de lo que nos deje el contexto de filtro que está ahí por encima, ¿no? Luego, las agregaciones resultantes de las funciones agregadoras se evalúan fuera del contexto de fila. Esto es un poco más difícil de entender y quizás lo entendamos después cuando nos metamos un poco más en materia. Esto de momento lo vamos a pasar. Luego, el contexto de una sola fila, DAX es verticalmente ciego, ya lo hemos dicho antes. Es verticalmente ciego, quiero decir que cuando DAX está fijándose y está operando con lo que hay dentro de una fila, no puede acceder ni sabe nada de lo que hay en el resto de esa misma tabla, ¿de acuerdo? Y también dice aquí que es horizontalmente ciego, es decir, el contexto de fila no se propaga por defecto, no se propaga al resto de tablas. Quiere decir que si yo estoy trabajando aquí, en esta fila, no puedo contar con los datos de la fila o del cliente correspondiente, por ejemplo, en esta tabla de clientes. Esto no existe de momento. Digo de momento y por defecto. ¿Por qué? Pues porque hay también algunas excepciones. Es decir, que lo último que yo he dicho, eso de que es horizontalmente ciego, pues a ver, eso se puede vencer si yo utilizo la función relate. Si yo utilizo related, entonces sí que voy a poder acceder a datos de ese mismo cliente en la tabla de dimensiones. Pero eso es utilizando esa situación especial. Pero por defecto no podríamos hacerlo. ¿De acuerdo? Bien, estamos hablando del contexto de fila a la hora de crear medidas, que es un poco lo que mayormente vamos a utilizar.
el contexto de fila, el contexto de filtro a la hora de utilizar las medidas, a la hora de crear medidas. Y digo que mayormente porque vamos ahora a hablar un poquito del contexto de fila, pero en las tablas, en la vista de datos, aquí, en esta vista de datos. Es decir, cuando vemos la tabla original, aquí en esta vista de datos. Aquí, esto es algo distinto. Aquí, este ámbito, esta pantalla, es para crear columnas calculadas o para crear nuevas tablas calculadas y tal. Pero esto ya es un poco distinto porque aquí, digamos que convivimos o vivimos con el contexto de fila. Aquí no podemos contar con el contexto de filtro. Este ámbito es para trabajar en un contexto de fila. De hecho, aquí, cuando trabajamos en esa vista de datos, pues para crear columnas nuevas y tal, pues como estáis viendo, podemos utilizar este tipo de fórmulas y podemos utilizar, bueno, referencias a columnas. Aquí estamos haciendo en esta fórmula referencia a la columna unidad, aquí a euros unidad, y podemos multiplicar el valor de esas columnas, vale, podemos hacer eso fila a fila en este ámbito, ¿no? Metiendo esta información para crear nuevas columnas. No es aconsejable crear columnas calculadas en DAX. Vaya eso por delante porque muchas veces el alumno se acoge a todas estas explicaciones y considera que esto, bueno, esto hay que reducirlo. Prácticamente en un modelo de datos, crear columnas calculadas, esto tiene que dejarse nada más que para crear las columnas calculadas del calendario y ya está. Todo lo demás hay que hacerlo con medidas o si acaso, si conviniese en Power Query, ¿no? Antes. Pero columnas calculadas, no. Entonces, aquí en este ámbito ya digo que se deberían utilizar referencias a columnas, a valores constantes, como estamos viendo aquí, a operadores matemáticos, evidentemente, y a funciones que se evalúan en un contexto de fila, como es el caso en este momento de la función if. Es un condicional que está evaluando fila a fila lo que ocurre si es mayor que 10 y si pues, en ese caso te da un valor y en el caso contrario te da otro, ¿no? Bien, pero como utilicemos alguna función que se evalúe en contexto de filtro, aquí, en este ámbito, pues vamos a tener algo parecido a lo que estamos viendo aquí, en pantalla. Va a ocurrir que, por ejemplo, esta función SUMEX lo que nos va a devolver es este tipo de resultados, el mismo resultado en todas las filas. ¿Por qué? Porque muchos podrían decirme, pero ¿por qué? Si esta función es una función iteradora, que aquí va a iterar fila a fila y va a hacer esa multiplicación. Pues sí, eso es cierto. Lo que ocurre es que cuando SUMEX hace esas operaciones fila a fila, y se va guardando los resultados, cuando tiene que hacer el resultado final, este resultado final sí que va a estar influido y se va a evaluar en un contexto de filtro. Todo lo demás será el resultado de las filas, pero esto va a evaluarse en un contexto de filtro. Y aquí estamos diciendo que vivimos en un contexto de fila. Así que esto es contexto de filtro y esto es contexto de fila. Algo no casa. Aquí no puede haber una transferencia correcta de información y no vamos a poder obtener la información segmentada fila a fila, sino que vamos a obtener estos totales. Entonces, este es el motivo. Vamos a dejarlo aquí porque ya digo que trabajar en este ámbito nada más que debería ser para crear los calendarios. Así que, de momento, dejamos aquí la explicación y vamos a volver a PowerPoint, es decir, a la presentación, y vamos con el siguiente concepto. Y el siguiente concepto no es otro que, bueno, pues un poco el protagonista o donde queríamos ir a parar, ¿no? A la transición de contextos. Entonces, vamos a ver el tema de la transición de contextos que antes en la introducción ya más o menos ha quedado como descrita, ¿no? La transición de contextos es el cambio que provoca la función calculate. Bueno, aquí ya estamos introduciendo una cosa nueva, ¿eh?
en un contexto de fila para que se convierta a un contexto de filtro. Antes, con la introducción, ya sabíamos que la transición de contextos era pasar de un contexto de fila a un contexto de filtro. Bueno, ahora acabamos de aprender que eso lo provoca calculate y solo calculate, ¿de acuerdo? La función calculate. Entonces, bueno, vamos a ir viendo esto un poco cómo se traduce en Power BI, ¿no? Vamos a Power BI. Y esto lo vamos a explicar mediante la creación de una medida. Tenemos un objetivo, tenemos aquí un pequeño modelo. Este modelo, como podéis ver, está compuesto de una tabla clientes, de una tabla de hechos, que es una tabla de pedidos, y una tabla de productos. Estas tablas están relacionadas, tienen aquí unas relaciones. Y la tabla de pedidos, bueno, pues como mandan los cánones, pues tiene aquí unas columnas con los ID de producto y el ID de cliente que relaciona respectivamente con las tablas de dimensiones. Bien, nada difícil de entender. Y con este planteamiento yo ahora quiero crear una medida que me diga, digamos, esa medida la ponga donde la ponga, en una tabla, en un gráfico, donde sea, esa medida me tiene que decir la cantidad más alta vendida por los clientes, por un cliente determinado, ¿no? La cantidad más alta vendida por un cliente determinado. Entonces, para hacer eso, la estrategia que tenemos que coger para poder diseñar esa medida, pues, hombre, nos va a hacer falta una agrupación de las ventas por cada uno de los clientes. Es decir, si hay 3 clientes, cliente 1, cliente 2, cliente 3, pues vamos a necesitar las ventas de un cliente, las ventas de otro cliente y las ventas de otro cliente. La suma de las ventas de cada uno de los clientes tienen que ser asignadas a cada uno de esos clientes. Bien. Y luego, cuando ya tengamos esta situación solucionada, pues lo que me va a hacer falta es determinar de estas sumas cuál es la más alta. Bien, pues para eso aquí vamos a utilizar una función maxx, maxx, como queráis. ¿De acuerdo? Es una función iteradora similar a sumx y lo que vamos a hacer con esta función es lo siguiente. Esta función, en su primer argumento, lo que necesitamos hacer es determinar el contexto donde se va a evaluar esta función, donde va a trabajar. Y el contexto que le vamos a dar es una pequeña tabla donde están los clientes no repetidos, con valores únicos. Es decir, la función values va a proporcionarnos una pequeña tabla que tenemos aquí a la derecha representada para que podamos visualizar y no tengamos que estar pensando. Bueno, pues aquí lo tenemos visualizado. Esta es la tabla que proporciona values, ¿no? Bien, entonces, claro, como esto es una función iteradora, lo primero que va a hacer Max es intentar iterar cliente a cliente. Y bueno, en principio coge el cliente número 1, ¿no? Bien, pues, y además, insisto en que lo va a hacer sobre la tabla de clientes y va a escoger valores únicos de clientes. Bien, vamos avanzando. Vale, yo lo que ocurre es que para cada cliente yo necesito la suma de sus ventas. Vale, pues entonces en el segundo argumento de max, aquí, lo que voy a hacer es poner una función iteradora que sea capaz de recorrer la tabla pedidos, es decir, esta tabla que tenemos aquí arriba, ¿eh? Y yo lo que quiero es que sea capaz de recorrer toda esa tabla y de ir determinando las ventas. Para determinar las ventas va a tener que multiplicar las unidades por euros unidad en cada una de las filas de esta tabla pedidos. ¿De acuerdo? Entonces, claro, cuando SAMEX ya empiece a iterar, pues va a tener que hacerlo, pues eso, fila a fila, empezando por aquí y terminando abajo y teniendo todas esas iteraciones. El objetivo final es que la suma de los clientes de este cliente 1, pues se le pueda asignar a este cliente. Pero bueno, vamos a ir avanzando.
Aquí tenemos ya la función o la medida un poco más construida. Ya tenemos SUMEX, que aquí se ha decidido qué tabla es sobre la que vamos a iterar, la tabla pedidos, y aquí se ha decidido qué operación matemática se va a hacer. Ya he hecho antes un adelanto. Se va a multiplicar las unidades por los euros, por los euros unidad, ¿de acuerdo? Muy bien. Así que cuando ya SUMEX haya iterado, haya hecho todo el trabajo de iterar toda la tabla pedidos, pues vamos a obtener algo parecido a lo que estamos viendo en pantalla. Es decir, aquí hay una serie de iteraciones que nos dan un total. Nos dan este total que estamos viendo aquí. Y también tendremos unos totales parciales. Muy bien. Pues el objetivo de esta función era que estos totales, ya lo hemos dicho antes, tienen que ser asignados a cada uno de los clientes de values. Esto tiene que ser asignado aquí. Dicho de otra manera, visualmente, para que lo veáis visualmente, los totales parciales de cada uno de los clientes, los totales parciales deben ser asignados aquí. Deben ser asignados aquí. Pero resulta que tenemos un problema. Y eso no va a poder ser, porque aquí estamos iterando fila a fila. ¿Y qué hemos dicho que ocurría cuando iteramos fila a fila? Que DAX es horizontalmente ciego y verticalmente ciego también. DAX aquí, cuando está con este cliente, no es capaz de ver los datos que corresponden a ese mismo cliente en la tabla pedidos. O dicho de otra forma, me da igual, los resultados parciales de un cliente aquí no van a poder ser filtrados para un cliente determinado, porque es que aquí no hay filtros posibles y por lo tanto no se va a poder asignar el resultado aquí. Es decir, que hay una especie de desconexión, entre esto y esto. No puede ser asignada a la otra. Hay una especie de desconexión. Es decir, no podemos pasar de un contexto de fila a un contexto de filtro. Dicho de otra manera, no puede haber una transición de contextos. Entonces, esto lo vamos a ver demostrado aquí. Tenemos esta medida que ya hemos aventurado, ya hemos vaticinado, que no va a dar el resultado correcto. Esta medida la tenemos aquí puesta en esta tabla, aquí. La tenemos puesta aquí. Entonces, vamos a comprobar, a ver qué pasa. Nos dará esta tabla, es decir, estos 320 que yo veo aquí, ¿esto será correcto? Vamos a ver, pues mira. Esta tabla, para el producto 1, para ese producto 1, yo quiero saber la cantidad más alta vendida a un cliente. Vamos a verlo en la tabla. Como es una tabla pequeña, lo vamos a poder ver enseguida. El producto 1 que está siendo filtrado aquí por esta tabla, por esta línea de esta tabla. Bien, el producto 1. Pues el producto 1 tiene esta celda y esta celda. Bien, pero claro, yo quiero la cantidad más alta. La cantidad más alta dentro de estas dos, ¿cuál sería? ¿200 o 120? Además, sería la cantidad vendida por un determinado cliente. Es decir, está claro que tiene que ser 200. Este sería el resultado correcto. Para el producto 1, el cliente que más ha vendido no es el cliente 2, es el cliente 1, con estos 200 de venta. ¿De acuerdo? Así que estos 320 no están correctos. ¿De acuerdo? Ahora vamos a comprobar que con una transición de contextos esto sí sería real. ¿Cómo se hace la transición de contextos? Pues mira, la transición de contextos se hace de la siguiente forma. Esto que es la iteración tiene que estar envuelto por la función calculate. Es decir, calculate tiene que envolver la expresión que itera. Esta es la expresión que itera, pues calculate la está envolviendo. Calculate envuelve
SumX. No hace falta poner más argumentos. Calculate, simplemente abrimos paréntesis, dejamos toda la expresión de iteración dentro de Calculate y cerramos el paréntesis de Calculate, ¿de acuerdo? Así estamos consiguiendo una transición de contextos. Así estamos consiguiendo que los resultados de la iteración puedan ser aplicados a cada uno de los clientes que tendrán que ser filtrados aquí. Entonces, bueno, para que veáis, aquí con la transición de contextos, esto ya sí que funciona, hay relaciones y también los filtros empiezan a funcionar. Vamos a ver si esto es cierto. Esta medida, ya con Calculate, con la transición de contextos, la hemos puesto aquí. La hemos puesto aquí. Esta medida está aquí, en verde. Esta era la de antes, la que no funcionaba, sin transición de contextos. Aquí, esta medida la tenemos aquí y vamos a comprobar si este 200 es correcto. Venga, para el producto 1. Bien, pues nos ponemos aquí y para el producto 1 tenemos, aquí tenemos el producto 1 y ahora la venta más alta del producto 1, pues es esta, no es 120, es esta de aquí, 200. Efectivamente, tenemos ya el resultado correcto. Y esto sería correcto, esta medida, si la utilizamos también, por ejemplo, aquí, sería perfectamente correcta. Por ejemplo, aquí filtrando por años. Si yo considero el año 2023 y dentro del 2023 la venta más alta hecha por un cliente sería la del cliente 1, que sería la suma de estas tres celdas, es decir, 440. ¿De acuerdo? Es decir, que sí que funciona. Estamos comprobando que sí que funciona. Así que esta sería la explicación de la transición de contextos. ¿Vale? Vamos a volver a la... Vamos ya con la recta final. Vamos a volver aquí. Entonces, sobre la transición de contextos debemos de recopilar y decir que ocurre si y solo si hay una iteración y si Calculate está envolviendo esa expresión de iteración. ¿De acuerdo? Y tenemos que saber unos conceptos también muy importantes. Calculate, aquí, bueno, aquí lo tenemos, estas son las dos condiciones que acabamos de decir. Condición, esto es una iteración y además Calculate está envolviendo. Pero hay una cosa importantísima y es que esta expresión que estáis viendo aquí, es decir, si tenemos creada previamente esta medida, una medida de una suma, el siguiente código, este código de aquí, que utiliza esa expresión de suma, esta medida aquí, es equivalente a este. Es decir, podemos utilizar esta expresión, digamos, hecha manualmente, llámalo como quieras, y luego envolverla con Calculate, o podemos haber creado una medida previamente y utilizar la medida. ¿Por qué? Pues porque esto es equivalente en el siguiente, no, lo tenemos aquí en una diapositiva, todas las medidas se les supone que están envueltas por Calculate. Todas las medidas se suponen que ya llevan un Calculate y se supone que van a trabajar con una transición de contextos si es necesario y si no es necesario también, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, aquí lo tenemos. En DAX todas las medidas tienen de forma implícita una función calculate que las envuelve. Y nos queda una cosa solamente por ver, que es un posible problema que genera la transición de contextos. Cuidado con este posible problema. Es difícil que caigamos en él, pero ojo, porque si caemos en él, es de muy difícil detección, difícil detectarlo, ¿no? Este problema. El problema es cuando se itera sobre una tabla de hechos que tiene registros duplicados. En una tabla de hechos, en teoría, puede haber registros duplicados. Podría haberlos. En una tabla de dimensiones, no. Pero en una tabla de hechos, sí. Bueno, pues si se da eso y además la función iteradora es una función aditiva, como SumX o CountX, por ejemplo, si es totalmente aditiva, podemos tener el siguiente problema que vamos a ver en Power BI en cuestión de nada, muy poco tiempo. Vamos a ver si es este Power BI el que yo quería. Aquí lo tengo. Este es el problema. Vamos a describir el problema. Si yo tengo esta, aquí, esta medida trabajando, SumX,
Esto es totalmente normal y no pasa nada. Esto está bien, no vamos a tener ese problema. ¿De acuerdo? Es un SAMEX que lo que hace es sumar esta cantidad más esta y un resultado, esta cantidad más esta y otro resultado, y así sucesivamente. Bueno, luego sumamos todos los resultados y tenemos un total. Ese total no es otro que el que tenemos aquí, 78, y todo es correcto. Nada, sí, no hay problema, ¿vale? Bien. Pero ¿qué pasa si se nos va la cabeza, si somos principiantes, si por la, no sé, nos hemos despistado y lo que hacemos es una medida como la que estamos viendo aquí? En vez de hacer alusión a la columna y a la columna, aquí en el segundo argumento de iteración, en vez de hacer esto, lo que hacemos es utilizar unas medidas que probablemente nosotros podemos tener, por ejemplo, medidas que suman la columna de unidades 1 y la columna de unidades 2, a lo mejor tenemos unas medidas ahí y nos da por poner las medidas aquí y sumarlas, en vez de hacer alusión a las columnas. Si hacemos esto, recordamos, si estamos utilizando medidas, hay transición de contextos. Así que, cuando hay transición de contextos, ¿qué va a ocurrir aquí en esta tabla? Que cuando hay transición de contextos, aquí todas las columnas se convierten en potenciales filtros. Y la iteración, cada una de las iteraciones, va a filtrar y se va a evaluar en un contexto igual a todas las filas que sean iguales a la fila de la iteración. Es decir, aquí en la iteración 1 se va a calcular 10 más 2, pero también se calcularía cualquier otra fila que sea exactamente igual a esta fila. Es decir, que todas las columnas se convierten en filtros. Y en esta iteración se evalúan todas las filas que sean exactamente iguales. Hombre, no hay en este caso ninguna otra fila igual a la fila número 1, ¿vale? Pero ¿sabéis qué va a ocurrir cuando lleguemos a la iteración 6 y la iteración 7? Resulta que la fila 6 y la 7 son iguales. Entonces, cuando lleguemos a la iteración 6, va a ocurrir lo que pone aquí. Cuando lleguemos a la iteración 6, se van a sumar todas las cantidades, pero todas las cantidades de todas las filas que son iguales, que hay dos filas iguales. Así que se va a sumar 8 más 10 más 8 más 10, con lo cual vamos a tener 36. Y cuando lleguemos a la iteración 7, se van a sumar también la fila de la iteración 6 y la del 7. Es decir, vamos a obtener otra vez una suma duplicada y el total no será correcto. Esto es muy difícil de detectar, así que ojo a la hora de utilizar medidas dentro del segundo argumento de una función iteradora. Llevad cuidado porque aquí los errores son bastante difíciles de detectar. Y creo que no me dejo nada y lo único que quería es volver aquí a la presentación para comentar que estos son los recursos de los cuales pues, me he inspirado, he aprendido para poder hacer esta ponencia. Ambi.net, que es, por cierto, el blog de nuestra querida Ana María. También Excel Free Blog, nuestros amigos de Colombia, Goodly.com, que es un chico que es fenomenal, está en inglés, pero es fenomenal y explica todo de una forma bastante... Y luego, como no, la web de Microsoft y los súper conocidos Alberto y Marco Russo, ¿no? Alberto Ferrari y Marco Russo, SQL BI. Y bueno, Eliseo, por mí creo que esta ha sido toda la exposición. Espero que, bueno, de todos estos conceptos, que no son pocos y que creo que tampoco son sencillos del todo, pero espero haberlos explicado de una forma que haya ido quedando un poquito al menos, ¿no? Y que todo el mundo que no conocía del todo estos temas, pues que haya avanzado un poquito más. Perfecto, José Manuel. Aquí quiero compartir contigo un comentario que hizo Sheldon, un comentario y una pregunta realmente. Dice él, la transición es filtrar la macro a partir de unas filas particulares. Y consulta, si lo ideal sería hacerlo siempre que sea posible a partir de tablas de dimensión.
como hemos visto aquí, yo entiendo que lo que está diciendo es justo lo que hemos visto aquí en el ejemplo que hemos puesto. Creo que a lo que se refiere es que aquí, voy a ampliar esto. Cuando dice, lo ideal sería siempre que sea posible hacerlo a partir de tablas de dimensiones. Efectivamente, la iteración, esta iteración, conviene que sea a partir de una tabla de dimensiones. Esta iteración de aquí. Eso sí, pero claro, va a ser inevitable, por ejemplo, en este caso, que si queremos hacer cálculos a nivel de fila con los hechos, va a ser inevitable que tengamos aquí que hacerlo en la propia tabla de hechos. Pero siempre que se pueda, la iteración, esta que vemos aquí, esa sí, siempre que sea posible, hacerla en tablas de dimensiones. ¿De acuerdo? Perfecto, Para perfecto, evitar excelente. precisamente también el problema que hemos estado comentando antes. Ok, y también ahí nos agradece un poco Jorge María, excelente José Manuel, Clara también dice muy claro y sencillo, y Sheldon le dio en el clavo, como le decimos aquí, ahora a practicarlo, ese es el Eso desafío es, realmente como siempre, ¿verdad? eso es. Hacer los experimentos, las pruebas y Claro, aprovechar un poco el material que nos compartiste también para ir profundizando, ¿verdad? sí, dos cosas. El material este lo voy a poner a disposición de todo el mundo. Siempre en mis ponencias el material lo pongo a disposición. Los los PBX lo vais a tener y la presentación también. Eso, una de las cuestiones. Y otra de las cuestiones es precisamente lo que has dicho, Eliseo. Todo esto es la teoría, pero luego cuando nos ponemos a crear una medida, estamos, estamos digamos, en la visión de espejo, en la visión contraria. Es decir, estamos en el mundo de la práctica y tenemos que recurrir a la teoría. Es decir, aquí ahora estamos en la teoría y estamos poniendo ejemplos de práctica. Sí, pero eso no es suficiente. Hay que ponerse en la práctica y saber echar mano de la teoría y luego traerte la teoría a la práctica. Y eso no hay más remedio que ponerse manos a la obra con esa Y le, práctica. su- y le sumo otra cosa más, además de hacer la práctica, también es muy diferente practicarlo con nuestros propios datos, en nuestros escenarios, entonces Sí, ahí sí, sí, lo sí. vamos a entender mucho más rápidamente también, ¿verdad? Eso es, y si puede ser trabajar con bases de datos muy pequeñitas como la de este ejemplo, porque vamos a poder detectar cuándo nos equivocamos y cuándo no, con mucha más facilidad. Claro, espectacular, espectacular. Ahí también, bueno, nos siguen comentando, todos muy agradecidos y muy contentos. Gracias por compartir, francamente muy interesante, nos dice Antonio. Y también Francisco agradece y una gran explicación. Realmente algo que parecía tan complejo, lo explicaste de manera muy sencilla para mucha gente. Yo personalmente es primera vez que veo esto y realmente eh, parece más simple de lo que yo me imaginaba realmente, pero por supuesto, como ya lo dijo Sheldon, a practicar, ¿verdad? Hay que También practicar. están habilitados los micrófonos, si alguien quiere preguntar algo, si alguien quiere hacer algún otro comentario, está abierto también los micrófonos para que puedan comentar, ¿verdad? Y ir cerrando un poquito esta parte de la presentación. José Manuel, mientras que la gente va escribiendo y a ver si alguien se anima a responder, ¿serías tan amable en colocar otra vez la pantalla inicial de tu presentación? Ir a La tomar una pantalla inicial, pequeña... sí, sí, por supuesto. Y a tomar una fotografía para documentar nuestro encuentro también. Hola, Sí, adelante, por favor. ¿A esta te refieres, a esta pantalla? Esa misma, esa misma. bueno, yo me llamo Oliver Pérez, venezolano, vivo en España, conozco a José Manuel de LinkedIn, con él aprendí Visual Basic, no sé, yo siempre he sido, manejado muchísimo Excel, pero cuando me nombraban Visual Basic lo veía así como que el lado oscuro de Excel. Y con el curso de José Manuel fue una cosa, pero tan sencillo aprenderlo y de verdad que muy agradecido. Lo que dice el contexto me gustó mucho porque yo estuve montando una medida donde me tocó sacar una fecha, la primera fecha de compra de unos clientes y cometí el error que él acaba de decir, de que me puse a iterar sobre la tabla de hechos y no me daba el resultado en DAX Studio. Y por alguna cosa
dije, bueno, ¿y qué pasa si en vez de iterar sobre la tabla de hechos, voy y itero sobre la tabla de dimensiones? Y ahí me dio perfecto el resultado. Y entendí por qué el modelo estrella, por qué las iteraciones. Y hasta hoy, hasta ahorita que él dio esa explicación, porque son de esas cosas que uno descubre y dice, bueno, yo no sé qué pasó, pero así como lo hice está bien, en algún momento alguien me dará la explicación. Hoy me llevo la explicación de la transición de los contextos y por qué es ¿Y por qué importante. aquello te funcionó? ¿No? ¿Y por qué aquello te funcionó? Sí, sí, no, y te da más claridad para en un futuro, cuando uno lo necesite aplicar, uno está claro, tiene la claridad de por qué suceden esas cosas. Entonces, bueno, de mi parte, muy agradecido. Un gran abrazo. Y yo creo Igualmente, que, muchísimas gracias. yo creo que se aplica para lo que Oliver nos acaba de comentar, la famosa frase, ahora todo tiene sentido. Porque Tal cual. ahora terminó de entender qué fue lo que pasó aquella vez, ¿verdad? Eso Sí, es. salí de esa Además, caja negra. apostillar también que antes preguntaban lo de iterar por una tabla de dimensiones. Es que siempre que podamos tiene que ser una tabla de dimensiones porque siempre va a ser más corta. Las iteraciones sobre tablas de hechos pueden ser interminables, así que siempre que se pueda, no hay que iterar sobre las de hechos y sí hay que iterar sobre las de dimensiones. Perfecto, perfecto. ¿Algún otro comentario? ¿Alguien más que quiera mencionar algo? Está más que abierto el auditorio. Mientras tanto, yo aprovecho, José Manuel, y voy copiando ahí en el chat por si alguien todavía no te esté siguiendo, para los que te estén conociendo de repente todavía a estas alturas, les recomendamos, pero ampliamente que te sigan en LinkedIn, que es la red donde posiblemente tienes más actividad. Y como bien ya lo mencionaron, fue el lugar donde muchos de nosotros te conocimos. Y realmente yo rescato mucho no solamente la variedad de contenido y de capacitaciones que tienes, sino también lo que todos reconfirmaron ahora, la facilidad que tienes para explicar muchas cosas. Y realmente hay un contenido riquísimo en muchísimos temas, así que también les recomiendo a todos que puedan empezar a revisar los Power Beats, ¿verdad? Que si bien este domingo no tenemos ya, ¿cuánto? Vamos ya por la edición número 25, si no estoy equivocado, ¿verdad? 22 creo, y la 22. siguiente, cuando reanudemos este domingo, no, el siguiente, que será el domingo, a ver, el domingo 10 de julio, pues será la 23, si no estoy yo también equivocado, que se me pueden ir los números, pero por ahí. Y les comento que esas cápsulas formativas son de 15 minutos, ¿verdad? Y realmente es increíble todo lo que en 15 minutos uno puede ver y porque es muy puntual, muy al grano, como le decimos. Y bueno, tienen 22 episodios ya para divertirse y para ponerse al día mientras que esperamos los nuevos. Y realmente es algo que José Manuel lo logra condensar muy bien. Así que también compartimos con ustedes todas esas posibilidades para que vayan aprovechando, ¿verdad? Son cápsulas Y, que hacemos los domingos de 9 menos cuarto a 9 hora de España. Ahora Ujú. mismo no sabría decir las horas traducidas a todos los países, pero de 9 menos cuarto a 9 en hora de España los domingos. Buenísimo, buenísimo. Y como son cortitas, la verdad que se Sí, aprovechan muchísimo realmente. Así que uno de los tantos materiales recomendados también para que lo puedan aprovechar. Y finalmente, José Manuel, si me permites, quiero cerrar con un pequeño comentario también para las personas que están presentes y las que se están sumando a nuestra comunidad de Power BI aquí en Paraguay, ¿verdad? Que posiblemente de alguna forma capaz que se hayan enterado de esta actividad gracias a eso y por supuesto también gracias a tu invitación. Pero nosotros organizamos este webinar desde la comunidad Power BI User Group de Paraguay, que en un principio inició, digamos, como una comunidad exclusivamente de Power BI, pero luego pensando un poco en algunas modificaciones y conversando un poco también con muchas personas conocidas, hoy en día vamos a hacer vamos a renombrar una pequeña modificación y vamos a renombrar la comunidad para que a partir de ahora sea Power BI y Modern Excel User Group, ya que justamente estábamos charlando también con José Manuel en algún momento la importancia, por más de que al final del día sean, por un lado, herramientas distintas, pero que a la vez están muy relacionadas unas con otras, ¿verdad? Y son mal o bien las herramientas que utilizamos seguramente como herramientas principales en el día a día, independientemente de la gestión que hagamos.
Y José Manuel usó un término que me gustó mucho, ¿verdad? Que es importante siempre tender puentes entre estas dos aplicaciones. Entonces, a partir de ahora, no solamente nos vamos a limitar a hacer lo que es Power BI, por más de que sea un mundo súper amplio, sino que también vamos a empezar a tener contenidos de Excel, porque muchas cosas las hacemos en Excel, muchas de las cosas las hacemos en Power BI y muchas cosas hacemos con las dos soluciones juntas también, ¿verdad? Porque hoy en día no existe una sola solución, una sola aplicación, software ni nada que nos pueda resolver todo, sino que siempre estamos usando varias herramientas, ¿verdad? Así que queremos darle esa primicia también y comentarles que ya a partir del lunes seguramente vamos a hacer todo el cambio de nombre de la comunidad y bueno, esperamos con eso tener también la posibilidad de compartir aún más contenido con todos los miembros, porque de eso se trata, compartir, difundir, enseñar todo lo que podamos con todos los invitados que iremos teniendo. Así que está hecha la invitación también para que ustedes se vayan sumando. Por ahora todavía, para los que aún no se han sumado, ¿verdad? Les invito, esta es la dirección actual de la comunidad, estamos en Meetup, tenemos un grupo que está creciendo rápidamente, hace cuestión de un mes y medio nada más habilitamos el grupo. La comunidad ya se había creado antes, pero con el tema de la pandemia y algunas cosas estuvo un poco parada, ¿verdad? Y ahora, gracias a la colaboración de muchos de los disertantes que nos estuvieron acompañando, entonces estamos arrancando ya con pasos firmes y con la intención de no parar este tipo de actividades, ¿verdad? Y por ahí si no escucharon lo que mencionaba al comienzo también, si bien se llama User Group de Paraguay, está abierto para toda la región, todos son bienvenidos, así que los invitamos a que formen parte y que nos acompañen para poder ir creciendo todos juntos, ya que como decimos, somos comunidad. Así que ese comentario, y no sé si tú querrías agregar algo al respecto también de la idea que tenemos, José Manuel. Bueno, a mí yo estoy encantado. Estoy encantado con el nombre que has puesto. Power BI and Modern Excel User Group Paraguay. Me encanta el nombre. Me encanta la idea. Y me encanta la idea de que, precisamente como tú decías, que se tiendan puentes entre las dos comunidades. Así va a poder haber más contenidos y se van a poder mezclar esas dos comunidades, esas dos excelentes comunidades de usuarios de Excel y Power BI. A mí me pone muy triste a veces cuando oigo comentarios de algunas personas que dicen es que Excel ya está acabado porque ha nacido Power BI. O es que Power BI va a sustituir a Excel, o Power BI nunca podrá sustituir, o es mejor. A mí me pone muy triste todo eso, porque es que las dos son herramientas excelentes y complementarias. Entonces, yo invito a que todo el mundo se mentalice a que no son rivales, a que son complementarias. Y os voy a decir más. En septiembre yo tengo preparada una ponencia que no es, si aprueban mi participación en Madrid, el BIS Summit me parece que se llama, será una ponencia en la que voy a hacer una aplicación, un workshop, donde es imprescindible, o sea, no solo es complementario, sino que es imprescindible utilizar Excel y Power BI, las dos aplicaciones. Y vamos a ver por qué Excel es imprescindible ahí. ¿De acuerdo? O sea que hasta ese punto, fíjate si estoy implicado y si me gusta tu cambio, Eliseo. Excelente, excelente. Sí, concuerdo 100% contigo que aquí no se trata de generar una lucha de poderes, ¿verdad? Ni de compararlos, sino que todo lo contrario, ver cómo se pueden complementar, que pueden aportar unas a la otra, ¿verdad? Porque son nuestras herramientas del día a día. Excel desde toda la vida fue nuestra herramienta del día a día y bueno, ahora le estamos sumando en los últimos años Power BI, pero una cosa no quita la otra, ¿verdad? Entonces, cuanto mejor conozcamos ambas herramientas, pues evidentemente mejores cosas podremos hacer y podemos realizar, ¿verdad? Bien, entonces yo creo que por aquí estamos ya todos muy contentos. Muchísimas gracias a la gente que estuvo comentando, que estuvo agradeciendo. Hemos compartido los diferentes enlaces. Ah, y ahí también aprovecho, Clara también gentilmente nos compartió en el chat los diferentes horarios de los Power Beats en los países. Así que ahí ya lo tienen también para que puedan más o menos agendarse si quieren a partir del otro domingo, no se olviden, no este que viene. Pero también les invitamos a que busquen en internet, en LinkedIn, la biblioteca de todas las grabaciones, porque son 22 episodios súper interesantes, que realmente hay mucho por ver, así que Sí. no van a tener que esperar. En breve pondré también una lista de todos los enlaces para poder acceder a los 22 Power Beats que hay de momento. Lo suelo hacer regularmente de vez en cuando,
y también a los recursos que se generan en esos Power BIs. Claro, entonces ahí tenemos todos los materiales para poder hacer realmente una práctica bien acabada, porque la práctica hace al maestro, esa es una frase que nunca va a pasar de moda, así que aprovechémosla realmente. Bien, entonces, no sé, José Manuel, ¿te parece si dejamos hasta aquí? Yo creo que Sí, perfecto. si es por nosotros, seguimos toda la tarde, pero hay gente Sí, que tiene sí, que sí, trabajar, otras que tienen que dormir, así que creo que exactamente. no debemos alargar demasiado. Por mí, Entonces, perfecto. bueno, Ha sido un entonces, placer. Ha sido un placer estar con vosotros y poder compartir todo esto para la comunidad de Paraguay. Y nada, yo cuando quieras, encantado de estar otra vez por aquí. muchísimas gracias realmente y bueno, y gracias también a todas las personas que se conectaron, que nos dieron un espacio en su jornada, en su día. Pero nos pone muy contentos que realmente estén satisfechos con lo que hemos presentado y esperemos que esta sea la primera de muchas invitaciones que le vamos a hacer también a José Manuel porque él tiene temas para hablar, pero para rato, ¿verdad? Sí. Y también vamos a tener dentro de poco, ya estamos cerrando las los primeros webinars, te comento, con también profesionales paraguayos, porque eso para nosotros aquí localmente es muy importante. Si bien es un lujo tener a disertantes internacionales, también la idea es un poquito potenciar localmente. Claro, claro. Y como decíamos en actividades anteriores, ¿verdad? Que también busquen ustedes en sus comunidades, busquen los grupos de Power BI en sus países, porque hay muchas actividades que son presenciales también. Y eso también es sumamente importante porque es diferente cuando nos vemos la cara, cuando nos conocemos y conocemos gente de nuestra ciudad, de nuestra zona. Así que eso también lo vamos a hacer nosotros en Paraguay, pero también le podemos ayudar a ustedes si en sus países no han identificado una comunidad local. Nosotros les ayudamos a buscar y le pasamos el dato, el contacto de la persona que está llevando eso adelante, porque volvemos a insistir y no nos vamos a cansar de repetirlo. La idea es crecer entre todos juntos y sumar fuerzas. Así que, José Manuel, Eso es. muchísimas gracias. Gracias a todos los asistentes. En breve vamos a estar disponibilizando esta grabación para que la puedan ver si quieren nuevamente o también para que la puedan compartir con sus colegas y puedan también un poquito mostrarle todo lo que hemos visto nosotros hoy. Y esperemos encontrarnos nuevamente, si Dios permite. Nosotros estamos haciendo actividades prácticamente cada 15 días, aprovechando un poco la época del año antes que lleguemos a fin de año. Ahora en España creo que están todos de vacaciones, están en verano. Así que vamos a dejarle descansar un poco también a José Manuel, ¿verdad? Que disfrute de sus vacaciones y ya volverá con con las energías recargadas, ¿verdad? Muy bien. Bueno, Perfecto. muchísimas gracias a todos. Que tengan una excelente tarde, una excelente noche. Los esperamos por la comunidad y dudas, consultas, estamos más que a las órdenes. Muchísimas gracias a todos. Chao. Adiós. Chao, chao, gracias.